She had to get out and make a change. She had a kid now, but much too young. That baby daddy, and everybody said I'm on a roll with all the girls I know. His baby mama, she ain't so sorry, saying I'm on a roll with all the girls I know. I know you wanna hit that, I know you wanna hit that, hit that. Oh, I was getting when I say consequences are a lot more. Hey, that's the way things go. Buenos días, colchoneros. Bueno, pues Liverpool 3, Atlético de Madrid 2, primer partido en Champions, será probablemente el más duro del calendario junto a la visita al Arsenal. Pero claro, el Arsenal no se ha gastado 320 y tantos millones de euros en fichajes. Y sobre el papel, sobre el tapete y en todos los pronósticos de favorito de la Champions, el Liverpool tiene ese aquel, ¿no? Y ese peso que no tiene el Arsenal y que de momento no tiene el Atlético de Madrid, ¿no? Un partido que, bueno, después, fijaros que ya es mediodía del día después, y después de haber escuchado a todo el mundo durante horas y después de haber analizado el partido tanto en directo como en diferido, a mí me deja lo de todos los partidos de este año. Hay puntos con luces y puntos importantes con sombras. Noticias buenas y noticias malas. Y en este caso todo el mundo se ha querido quedar con las noticias buenas porque enfrente estaba el Liverpool, insisto, porque es el gran favorito para la Champions, insisto, porque se ha gastado 300 y pico millones de euros en fichajes, insisto, y porque el Atlético de Madrid va con 6 bajas y hemos competido. Y la gente se queda con lo positivo, así se puede perder, así no me importa perder, así sí, yo con un equipo que juega así voy a muerte, y está muy bien, y yo compro eso, pero el equipo que así sí y con un equipo que juega así yo voy a muerte, ayer son 35 minutos, no nos engañemos y no engañemos a la gente, porque queremos hacer ver que el equipo ha estado, salvo esos primeros 5 minutos, en modo heroico, en modo gesta, durante 85 minutos más los descuentos y que al final por un detallín. Y yo, francamente, a mí no me gusta engañar a la gente, ni me gusta hacer un análisis en el cual me quede con lo que me dé la gana y deseche lo que no me interesa, ¿no? Hay que decirlo todo y insisto, hay partes que son luces y que son positivas y hay partes que son importantes, sombras y muy negativas, Y si empezamos por orden cronológico, la puesta en escena es absolutamente deleznable por parte del Atlético de Madrid. Con el equipo que tenemos, meterse atrás es pegarse un tiro en el escroto directamente. Estar defendiendo en bloque bajo para empezar ante un equipo que sabes que en su casa va a salir a por todas y que va a querer al principio ya dejar el partido encarrilado para luego jugar más tranquilo, que es un poco lo que pasó en el primer tiempo, pues es de locos empezar tú cediendo el balón a ese centro del campo con jugadores como Szoboszlai o como Florian Wirtz, ¿no? Bueno, pues y a Salah y a todos los que tiene esta gente que tocan el balón, que lo juegan y que si tú les das el balón y te metes atrás, les estás ofreciendo la posibilidad de hacer un poquito lo que les dé la gana, que filtran balones, que hacen paredes y que hacen lo que les da la gana contigo si tú te metes atrás y les dejas. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid, y llevo ya 2 años diciéndolo, no tiene ese perfil de jugadores que sepan defender en bloque bajo. ¿Qué jugador recupera un balón que no sea un balón que meten aleatoriamente a la olla los rivales? ¿Qué jugador recupera un balón? Ayer recuperó algunos Pablo Barrios y algunos Gallagher, pero esos balones que recuperaban sobre todo Pablo Barrios y Gallagher, y sobre todo hablo de ese centro del campo en la zona de creación del rival, de interceptar algún balón, de impedir que lleguen a la zona de nuestra defensa, en cuerpo a cuerpo no tenemos un solo jugador que robe un balón en cuerpo a cuerpo. No tenemos un solo jugador que se acerque al jugador que lleva el balón y le arrebate el balón. No tenemos un solo jugador que impida avanzar al tío que tiene el balón. Los jugadores que tenemos en el Atlético de Madrid, que en el cuerpo a cuerpo son muy difíciles de superar, son uno, Jiménez, que no sabemos ni dónde está, y el otro, Janko, que estaba absolutamente lesionado, aunque viajó con el equipo. Era, de hecho, la 6ª baja. 5 se quedaron en casa y uno viajó
diciendo si me necesitáis yo me meto ahí, pero lógicamente tenía el tobillo como una morcilla de Burgos y no podía colaborar. El resto de jugadores que tenemos, y sobre todo en la línea defensiva, ni Lenormand, ni Lenglet, ni Llorente, que no es lateral, lógicamente, y que tiene otras cualidades, como bien demostró ayer, ni el caso de Javi Galán, que fue el titular ayer, son jugadores que vayan en el cuerpo a recuperar un balón, no son jugadores que tengan esa habilidad táctica individual que es poder hacer el 1-1 y ganarlo, ¿vale? Y eso nos penaliza si nos metemos atrás y no tenemos centrocampistas recuperadores, insisto, por anticipación, en bloque medio o bajo, algún balón recuperó Gallagher y algún balón recuperó Pablo Barrios, pero no tenemos un centro del campo recuperador y encima jugamos en inferioridad en el centro del campo. Ellos tenían 3 centrocampistas y nosotros que habíamos logrado dominar al Villarreal metiendo un tercero que era Griezmann, pues ayer Griezmann estaba más arriba, estuvo menos participativo, bajó menos al medio del campo, tuvimos menos el balón. El primer tiempo fue el anti ganar el partido, fue hacerlo todo al revés. Insisto, no tenemos equipo para bloque bajo, como bien hablaremos y demostraremos después cuando vayamos a hablar de la segunda parte. En consecuencia, con un equipo que decide meterse atrás y decide esperar atrás, pues regalamos en 5 minutos 2 goles. Uno con una coña, que luego el entrenador de ellos dice, es que en el segundo gol tuvieron coña y vosotros en el primero, gilipollas. A ver si el primer gol estaba ensayado, que le rebotara un defensa y se metiera. La coña va por Barrios y por momentos. O sea, que también ellos tuvieron coña en el primer gol y el segundo fue un error tras error de esa táctica individual, porque tú tienes una táctica colectiva que es el 4-4-2, el cerrar espacios, el hacer ayudas, el hacer permutas y luego está la táctica y la técnica individual de defensa. La táctica defensiva es donde te tienes que colocar cuando tú de manera individual tienes que hacer una acción y la técnica es cómo te tienes que colocar, es decir, poniendo el cuerpo lateral, teniendo un pie de apoyo para reaccionar, no metiendo el pie al balón, táctica y técnica individual de defensa. Hay muchísimos jugadores con unas carencias lamentables. No tenemos un equipo para defender en bloque bajo. Pues claro, se demostró sobre todo en la falta que precedía al primer gol y en el segundo gol. En 5 minutos tenían prácticamente liquidado el partido el Liverpool y con esa sensación en los seguidores del Atlético de Madrid de a ver si nos van a meter 7, a ver si vamos a hacer aquí el papel. ¿Qué es lo que pasa? Que el Liverpool afloja un poquito, se pone en bloque medio, porque además el Atlético de Madrid en los minutos siguientes, hay unos minutos que son entre que nos meten el segundo, que es el minuto 5 y pico o 6, y el minuto 10, que el Liverpool sigue para arriba, sigue intentando sentenciar el partido, pero nosotros hacemos 2 salidas de presión, una que hace Raspador y otra que intenta hacer Giuliano, que llegamos con una facilidad pasmosa a las espaldas de un equipo muy adelantado. Claro, cuando un equipo está muy adelantado, lo dije del sábado pasado del Atlético de Madrid respecto a los huecos que le dejaba el Villarreal y lo digo de ayer en la primera parte, los huecos que nos dejaba el Liverpool y luego los que dejaríamos nosotros. El equipo que presiona o lo hace bien o deja unos huecos a las espaldas, que si el que sale de presión logra salir de las primeras líneas de presión, se encuentra primero en superioridad y luego con espacios. Y el Atlético de Madrid tuvo 2 salidas que no terminaron en gran cosa, pero que el Liverpool ahí notó un par de latigazos y dijo, pues bloque medio, y salimos nosotros a la contra. O sea, ¿por qué ganando 2-0 estamos recibiendo contras? Es un planteamiento razonable pensar eso. El Liverpool dio unos pasitos para atrás, se puso en bloque medio y dijo, vamos nosotros. Y el primer tiempo realmente el Atlético de Madrid tuvo más cercanía, más balón a partir de ese momento. Se acercó un poco más al campo contrario, un poco más al área, pero sin tener ese final de jugada, esa zona de definición, esos últimos movimientos, seguimos teniendo esas carencias y nos sigue costando generar ocasiones. Aunque tengamos el balón y aunque lo movamos razonablemente bien hasta el borde del área. Ahí se apagan las luces. Lo mismo que los demás partidos. Que nos penalicen cada ataque prácticamente y que cuando lleguemos nosotros, que en nuestro área nos penalicen y que nosotros en la suya no lo hagamos, eso viene siendo la tónica, que es lo peor que llevamos en lo que va de temporada, lo que nos está penalizando en los partidos que no hemos ganado de liga y lo que nos penalizó ayer, que en nuestro área concedemos y que en el área contraria nos cuesta generar esa ocasión clara de gol.
Pero al final, pues en una jugada que no viene, no es ni muy de lejos producto de un gran dominio, pues en el último minuto logra meter Llorente esa punterita, metemos ese gol, que lo mismo en la Liga Española nos lo habían anulado por la posición de Griezmann, pero que en Europa eso no se anula, con lo cual nos vamos con 2-1 al descanso y yo una de las cosas que os he dicho 1000 veces, y esta es la 1001, es que un 2-0 es un resultado un poco cabroncete. Y ¿quién no querría ir ganando 2-0? ¿No? Y también venimos hablando de esos partidos en los que no hemos metido el 2-0 que nos han costado puntos en la liga, ¿no? Pero el 2-0, cuando tú te ves muy superior y con 2-0, no sé si visteis previamente el partido que palma el Benfica con el Karabakh. Se pone 2-0 y tiene otras 2 ocasiones clamorosas y el Benfica parece que va a meter 7. O sea, dices, bueno, yo tengo ahora mismo que jugarme mi dinero y digo que menos de 5 el Benfica no mete. Había metido 2 goles en los primeros 10-12 minutos y encima está teniendo oportunidades como churros. Y de repente le meten el 2-1, entran las dudas, cambia la dinámica, los otros se suben, ellos se bajan y el Karabakh termina ganando el partido. Termina ganando el partido al final del segundo tiempo, marcando un último gol y ganando 2-3 al Benfica en su casa, ¿no? Porque el 2-0, como te metan el 2-1 y se cambie la dinámica, cuidado. Y el segundo tiempo, pues pareciera que cambiaba la dinámica, ¿no? El Liverpool ya no tenía tanta seguridad con el control del balón, el partido se fue a la portería del Liverpool, ya empezó a verse menos a Oblak. Es verdad que nos tiraron 2 zarpazos a la contra, uno de ellos acaba en un poste de Salah, que era más fácil meterlo que fallarlo, porque claro, cuando te vas para arriba, pues lo que hemos comentado antes, dejas unos huecos que la vez que atinan con la salida de presión, pero el Atlético de Madrid en el segundo tiempo se hace dueño y señor del partido. Y sin generar un montón de ocasiones, porque ya os he dicho, os repito y seguiremos diciendo, mientras no cambie la situación, que el Atlético de Madrid no tiene mecanismos de finalización, punto, hasta ahí lo dejamos todo al talento de los jugadores y eso, pues lógicamente, hace que perdamos un montón de ocasiones y de jugadas prometedoras llegando al área, ¿no? Que encima, como digo siempre, tenemos la mala suerte de que la mitad de las veces que entramos por el área entra Juliano con el balón y ahí van las luces fuera, ¿no? Bueno, pues llegó un momento en el que nosotros estamos dominando absolutamente el partido, ellos lanzaron 2 zarpazos a la contra, pero finalmente en el minuto 80 marcamos el empate. En ese momento, para mí ese empate era merecidísimo, era el justo premio a la tenacidad, a la garra que le había echado el equipo en la segunda parte y a esos 35 minutos de Atlético de Madrid en estado puro, dejándose los huevos, metiendo cuando no hay calidad, metiendo intensidad, y cuando no hay fuerzas, metiendo corazón, ¿no? Y con el equipo ya trilladillo físicamente, pues aún así quedaron energías para ese empate, ¿no? ¿Qué pasa? Que te quedan 10 minutos, minuto 80, 10 minutos más el descuento y aparece el equipo otra vez en bloque bajo. Aquí hay gente viendo esto, o que si no lo está viendo ahora lo va a ver después, que tiene un WhatsApp mío en el minuto 81 diciendo, por favor, no nos metamos atrás. Por Dios que la dinámica es positiva. Sigamos atacando. Vayamos a por la victoria, que están tocados. Pero en el momento en el que tú dices, toma el balón y te metes atrás, ellos se tranquilizan, ellos ralentizan otra vez el juego, ellos lo mueven, lo tocan, tiran 7.528 corners y en el 7.529 te la meten. Y se te queda la cara de tonto. Porque nosotros, entre nuestras carencias, estas que han aflorado durante este inicio de temporada, no solamente está que en bloque bajo no tenemos ni puta idea de defender, está que es que el balón parado lo sufrimos. Cualquier balón a la olla lo sufrimos. Está que Lenormand gana 1 de cada 3 balones aéreos estando en defensa y estando en teoría en ventaja. Tenemos un equipo que por alto no va bien. Que por alto no va bien. Y yo ahí creo que había un cambio concreto que era el de Pubil, que a lo mejor no tenía que haber sido por Nico. A lo mejor Nico estaba reventado. Ahí hay una serie de cosas que solo se sabe si estás ahí, si has hablado con Nico, si has hablado con Lenormand y si has hablado con Pubil, ¿no? También hay mensajes que me contestan y me dicen, bueno, ¿nos metemos atrás o nos meten atrás? Pues hay una cosa que yo siempre pongo como vara de medir de si nos metemos o nos meten atrás, porque no es un cobarde el que defiende con menos jugadores. Defender con menos jugadores no es ser un cobarde, no es ser un valiente, es ser un insensato. El que hace que el equipo entero defienda, eso está bien porque el equipo tiene que defender, porque si ellos cuando ven que les has empatado te meten 7 tíos en tu campo, pues tú tienes que tener mínimo 7 defendiendo a esa gente y tendrás que meter el equipo más atrás.
En fase defensiva, si ellos meten los tíos al área y empiezan a echar balones para adentro, lógicamente tú tienes que retrasar líneas, pero luego hay momentos en que tú recuperas los balones. Y cuando recuperas los balones, no es lo mismo salir con 2 que salir con 4 que salir con 6. Y el Atlético de Madrid, en los primeros minutos, en el primer tiempo, cuando recuperaba un balón, no terminaba de salir con más de 2 o 3 jugadores. Y a partir del minuto 80 salía con 1 o 2 como mucho. Porque había veces que no salía ni Sorloth. Estaba saliendo a correr las contras exclusivamente Giuliano Simeone, que no sabemos de dónde sacaba fuerzas todavía para correr. Y Sorloth, que había salido media la segunda parte, le costaba ayudar a Giuliano en la salida, pero no había nadie más ya para ir para arriba. Ya no había nadie más para ir para arriba. Y si esto, que os voy a decir ahora, no responde a vuestras preguntas, a la pregunta de ¿nos metimos o nos metieron? Cuando nos meten un gol en el 93, cuando queda un minuto para terminar el partido, todavía tenemos otra ocasión clarísima de Sorloth llegando arriba a todo el equipo. Pues da igual. Cuando queremos nos vamos para atrás, cuando queremos nos vamos para adelante y jugamos en función del resultado. Hay veces que el rival te mete y era lógico que ellos te iban a tirar 3-4 córners, te iban a meter en tu área, pero cuando tú recuperas el balón, si sales con 4 o 5, ellos tienen que volver. Y si tienen que volver, empiezas a romper un poquito el partido y a lo mejor no están tan cómodos dejando arriba 7 tíos. Si tú atacas con 2, pueden seguir dejando arriba 7 tíos. Y si siguen dejando arriba 7 tíos, tú tienes que dejar atrás mínimo 7 también. No sé si entendéis el tema, es que es un tema muy matemático. Si tú cuando recuperas subes con 4 o 5, no se te pueden quedar 7 tíos esperando a atacar otra vez. Es así, tienen que bajar. Les obligas a bajar y cuando eso ha pasado 3 o 4 veces, pues van a decir, joder, pues no sé, a lo mejor son ellos los que sacan la banderita y dicen, bueno, pues empate. Pero cuando tú permites que ataquen y ataquen y ataquen y ataquen, pues estás comprando papeletas. Y cuando tú tienes el balón y decides que no te toca atacar, que no vas a salir, que ya no tienes fuerzas, cuando ha habido 4 cambios, que ya alguna vez tendremos que explicar por qué. Es verdad que había muchas bajas, pero ¿por qué no hacemos un quinto cambio? Un quinto cambio. Es verdad que del primer equipo útil solo nos quedaba Ruggeri. Y Ruggeri a día de hoy parece ser que el entrenador ya no lo quiere ni ver. Bueno, pues saca a Carlos Martín, por ejemplo. Saca a algún chaval, ¿no? Yo se hubiera sacado a Carlos Martín. Si tan cansado estaba Nico González, saca ahí a Carlos Martín. Y si tienes que sacar a Pubil, sácalo por un central, por uno de estos que tiene tarjeta, que puede sufrir y que les cuesta despejar. Pubil 1,90, macho, pues ponlo ahí a defender los córners. Claro, ponlo con quien tiene que estar, con Van Dijk, y no Lenormand que por alto está moviendo que tiene carencias. Y sin embargo, todos estos jugadores lo demostraron en el segundo tiempo, en cuanto están en bloque alto, Lenormand no le pasa ni una. Lenglet anticipa. Javi Galán, cuando es un tipo cuando está en fase ofensiva, cuando está presionando, roba balones, anticipa, llega a línea de fondo, cuando está atrás sufre y encima está con Salah. No le hagas sufrir con Salah, tira para arriba, macho, rompe el partido. Se puede perder de otra manera. A lo mejor de otra manera habíamos perdido 5-2, a lo mejor. Pero esos últimos minutos, a esa gestión, invitan a que, puede ser que aguantes el empate, pero invitan a que en un continuo ataque-defensa las papeletas para que te marquen el gol sean infinitas. O sea, prácticamente tengas tú todas las papeletas de que te anoten un gol en un córner, en un rechazo, en un rebote, como los primeros goles, ¿no? Ahí me queda ese sabor porque nosotros tenemos cosas positivas, manejamos muy bien la salida de presión. Ayer costó un poco al principio. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos bien la salida de presión cuando salimos incorporando a gente arriba. Os lo estuve explicando en el vídeo del lunes. Cuando incorporas gente a la salida de presión, cuando 4 tíos se asocian en una banda para salir de presión y prácticamente al primer toque, por muy rápido y por muy bien que presionen, si tú lo haces eso con velocidad y con precisión, es imposible robar ese balón. Y lo estuvo haciendo muy bien durante varias fases contra el Villarreal. ¿Por qué ayer no apoyaba más gente la salida de presión? ¿Por qué ayer había más balones largos? Porque no queríamos incorporar tanta gente, sobre todo en esos primeros minutos, no queríamos incorporar gente al ataque, no queríamos descomponer el equipo y no queríamos asumir ese pequeño riesgo. Pues lo pagamos en estar en el minuto 6 con un 2-0 abajo y lo pagamos al final del partido con no salir en 15 minutos de nuestro área. 15 minutos, desde el 80 hasta el 95 que duró el partido. Bueno, pues esos son puntos oscuros del equipo. El hecho de no aprovechar que salimos muy bien de presión cuando queremos y cuando nos movemos bien,
el hecho de que circulamos muy bien el balón en ataque, pues las cosas siguen apareciendo. Hubo ratos que les quitamos el balón y eso es una cosa que al Liverpool, al de los 300 y pico millones en su campo, pues hay que valorarlo. Hay momentos en los que presionábamos y no pasaban del medio del campo. 35 minutazos del segundo tiempo en los que fuimos netamente superiores. Pero es que en todos los partidos de este año, durante una serie de minutos hemos sido netamente superiores al rival. Y nos ha penalizado muy gravemente esos minutos en los que no hemos sido. Son 5 minutos del primer tiempo y 10 minutos del segundo tiempo en los que hemos estado en bloque bajo y nos han metido un 3-0. Un 3-0. Un 3-0 en 15 minutos de bloque bajo. En el bloque medio, desde que decide el Liverpool meterse a bloque medio y nosotros nos metemos a bloque medio, ahí hay una especie de empate técnico y aún ellos todavía tuvieron un par de oportunidades buenas. Y en el segundo tiempo, cuando ellos se meten en bloque bajo y nosotros estamos presionando y en bloque alto y no les dejamos salir, hay 35 minutos en los que el Atlético de Madrid es claramente mejor que el Liverpool y merece el empate. Y el empate es producto del merecimiento porque has hecho 35 minutos muy buenos. ¿Por qué cuando la dinámica es esa decides cambiarla? Insisto, ¿nos meten atrás o nos metemos atrás? Yo os doy mi opinión. Mi opinión es que si cuando tú tienes 7 tíos metidos en tu campo para atacarte, para volver a marcar un gol que les ponga por delante, pues efectivamente cuando estás en fase defensiva, pues tienes que cubrir a esos jugadores y tienes que meter al equipo a defender ese ataque, pero la clave para mí está cuando tú recuperas el balón. Si tú recuperas el balón y mandas un patadón para adelante y hay un tío corriendo ese balón, en vez de asociarte y salir como has estado saliendo antes de la presión, y llegando al otro área con 5 o 6 tíos, pues claro, si en ese momento tú ya llegas con 1 o 2 o intentas salir al ataque con 1 o 2, es imposible de salir ni siquiera del medio del campo. Y por eso, durante 14 minutos, no pasamos del medio del campo. Y luego nos meten el gol y curiosamente en el minuto que se jugó después del gol, curiosamente tenemos una oportunidad clarísima de Sorloth porque ya podemos llegar arriba, claro, ya podemos llegar arriba. Ellos ya no tienen a los tíos adelante, nosotros ya podemos subir gente, pero os lo repito, si cuando ellos mandan 7 adelante, nosotros robamos y salimos con 5, ellos en un momento dado dicen, oye, no nos podemos quedar aquí 7 y tienen que correr para atrás. Y si corren para atrás y luego corren para adelante y luego corren para atrás y luego corren para adelante, no están tan cómodos, ni lo tienen tan claro, ni tienen el partido tan absolutamente controlado como si tienen 7 tíos esperando el balón en el borde del área o dentro del área. Es así de sencillo. Insisto, ¿dónde se mide si nos meten o nos metieron atrás o nos metimos nosotros? En cuando recuperas el balón. Si tú recuperas el balón y no atacas, quiere decir que no quieres salir de ahí. Eso es lo que pienso yo, cuidado. Y luego cada uno tendrá su opinión y vendremos con los 300 millones del Liverpool, con el equipazo que tienen, con las 6 bajas que teníamos, pero hicimos 35 minutos, hicimos con los que había, con los que tenía el Liverpool, con sus 300 millones, con su Anfield Road y con nuestras 6 bajas, hicimos 35 minutos que invitaban a mantener esa dinámica. Claro, esto, y ahora me voy al lado positivo, a mí me invita a pensar que en cuanto mejoremos lo más mínimo las carencias que tenemos, en cuanto trabajemos un poco el balón parado, en cuanto mejoremos un poco, que eso es lo que más chungo veo, el bloque bajo. Es lo que más chungo veo porque no tenemos técnica y táctica individual para el bloque bajo. Es lo que digo, no tenemos los jugadores adecuados. Si recuperamos a Jiménez y metemos a Janko y esa es la pareja de centrales, ahí puede cambiar la cosa. Porque estos dos defienden muy bien en bloque bajo y hacen muy bien el cuerpeo. Y defienden muy bien el cuerpo a cuerpo y son difíciles de encarar y de regatear. Cuidado. Ahí tendríamos 2 que a lo mejor mejoramos en esto. Pero si mejoramos un poquito nuestros mecanismos de finalización, ¿qué es lo que hacemos cuando llegamos al borde del área? Que ayer llegamos al borde del área con una facilidad pasmosa. Que ayer tocamos el balón con bastante personalidad. Estoy con lo bueno, lo malo ya lo he dicho. Ahora estoy con lo bueno, que tocamos con mucha personalidad. Que cuando queremos, cuando nos salen los cojones, salimos de presión de lujo. Con un toque, con paredes, con movimientos sin balón, con una vertiginosidad, con verticalidad, llegando arriba y aportando jugadores al ataque. Ahí lo hacemos muy bien. Salimos muy bien de la presión, en zona de riesgo. Movemos muy bien en balón, en zona de creación. Y llegamos a finalización y ahí se apagan las luces. Si mejoramos finalización, tenemos un equipo para jugar de lujo. De lujo. De lujo, pero hay que otorgar al equipo mecanismos de finalización. ¿Vale? Hay que ver qué pasa con Sorloth, si es que está enfadadito, porque en un momento dado parecía que se iba del equipo, porque quiere ser titular, porque la abuela fuma.
pero si no aporta, no tiene aquí las cosas. Aquí sí que las cosas son blancas o negros, aquí no hay grises. Si tú sales todos los días y metes 2 goles, aquí nadie puede decir que tú eres suplente y tienes derecho a cabrearte si eres suplente. Si sales y tienes una oportunidad clarísima y no la metes, si sales y tienes que hacer de eje para la salida de la presión y no lo haces, si sales y tienes que apoyar en la defensa y no lo haces, pues lógicamente si estás con las carencias que estuviste ayer, no tienes derecho a estar enfadadito, tienes que seguir currándotelo hasta que des un rendimiento que te haga merecedor de ser titular en un equipo que no es el Bollullos del Condado, que es el Club Atlético de Madrid, ¿no? Vamos a ver un par de cositas, hombre, en la pizarra. Pero yo os digo, os he dicho lo que veo malo y lo que veo bueno. A mí lo que veo malo no me justifica los partidos. Perdonadme que os diga. Sí que te quedas con la emoción que te da cómo lucharon en la segunda parte, cómo lograron empatar, con qué energía, jugadores que en teoría son inferiores, que han costado menos, una plantilla que vale 300 y pico millones menos que la de los otros, todo lo que queráis. Eso emociona, eso te hace ahí estar con el equipo, animando a tope, pero yo lo de los últimos 10 minutos, lo siento, pero aún con todos esos condicionantes que tenía Atlético de Madrid, si tú has sido capaz 35 minutos, ¿por qué no 10 minutitos más? Y ya no digo tenerles encerrados porque es obvio que ellos iban a cambiar el registro, ¿no? Iban a mandar más gente arriba, no sé qué, no. Meterle miedo, coño. Si tú no le metes miedo al rival, subiendo cada vez que robas el balón con 5 o 6 tíos que puedan combinar y que si tú solo dejas atrás 3, te voy a jugar en superioridad y te voy a meter el tercero y al final la mente del otro tiene que decir, oye, vamos a volver para atrás, vamos a dejar de posicionar 7 tíos en ataque porque nos están dando tarrascadas a nuestras espaldas. Pero si tú no amenazas, ellos se acomodan. Y si tú no amenazas, ellos se acomodan, se tranquilizan, encuentran los huecos y es que nos remataban todos los córners. Es que tuvieron hasta 4 oportunidades claras en esos 10 últimos minutos, ¿no? 2 córners que remataron, el gol, un tiro que se quedó solo uno al final sin portero ni nada y que la pegó mordida y salió por encima del portero. O sea, que nos podían haber metido otro par de goles más tranquilamente y todo eso es por facilitárselo, ¿no? Pero bueno, eso es lo malo. Lo bueno también lo hemos comentado y vamos un poquito ahora aquí, vamos a ver si lo pongo en grande, la pizarrita y vamos a ver porque empezamos con Oblak. A mí esto ya no me gustó. Oblak, Lenglet, Lenormand en el centro del campo, Galán izquierda, Galán es una elección del entrenador por delante de Ruggeri, Llorente que sigue en Perrán, que sea el lateral derecho, por delante en el mediocentro Barrios y Gallagher, y por las bandas Nico en la izquierda, Juliano en la derecha y Griezmann y Raspadori arriba. Esto es lo que no me gustó. El 4-4-2 para este partido a mí no me parece. Era un 4-2-3-1, metiendo aquí a Griezmann o metiendo aquí a Raspadori. Lógicamente, Raspadori es menos asociativo. Yo hubiera dejado a Raspadori más arriba y a Griezmann asociando. Pero Griezmann intervino poco. No vino a ayudar al centro del campo. Estaba más para la salida en largo de balón, viniendo hacia la banda, apareciendo entre líneas, pero no vino como otras veces hasta aquí. Como otras veces, y cuando digo otras veces me refiero al sábado contra el Villarreal. No vino aquí a meterse entre los dos mediocentros a ayudar a sacar el balón. No hizo esta superioridad, y que en el caso de ayer no era superioridad, era igualar los 3 centrocampistas que presentaba el Liverpool y entonces nos dejó en inferioridad aquí y aquí lo pasamos mal, ¿no? En el primer tiempo, insisto, el equipo después del 2-0 tocó a zafarrancho sin tener un plan concreto. Intentamos ir para arriba y el partido, aunque nos quitamos un poquito de esa presión, ellos también nos la quitaron de encima porque vieron, insisto, lo que he comentado antes, que en un par de salidas les habíamos generado un cierto peligro y no querían ser ellos los que recibieran contragolpes yendo ganando. Y entonces el resto del primer tiempo, aunque ellos tuvieron un par de oportunidades más y nosotros solo el gol, pues no fue una cosa como el inicio de partido, ¿no? Empieza el segundo tiempo y vienen los cambios y principalmente el cambio que viene es Coque por Raspadori. Cuando te meten a Coque por Raspadori ya metemos un centrocampista más. Coque se mete aquí, sigue Gallagher, sigue Barrios aquí, en este primer cambio, pues nosotros tenemos un 4-5-1 en el que empezamos a hacernos con el partido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que para presionar, cuando empezamos a presionar, tanto Nico como Juliano se vienen aquí. Y entonces llegan más cambios. Entra Molina por Gallagher y entra Sorloz por Griezmann. Bien, Sorloz por Griezmann es puesto por puesto, lo deja aquí arriba, tenemos una referencia mayor para la presión. Me hubiera gustado que Sorloz presionase un poquito más, pero bueno. Y Gallagher por Molina. Y aquí está la clave del partido. La clave del partido es que se va Gallagher, entra Molina y Llorente
pasa al medio del campo. Y tenemos a Llorente, a Coque y a Barrios. Con Llorente y Barrios por delante de Coque y con la verticalidad y con la libertad para llegar arriba y tener a Coque distribuyendo, a 5 tíos llegando aquí arriba, a Galán incorporándose y a Molina incorporándose. Y tenemos un ataque pues en el cual les metemos ahí arriba. Y luego con la presión lo mismo, con un Galán que empezó mal, porque ya digo que en bloque bajo Galán no sabe, y con un Galán que fue de menos a más en el partido, porque la parte en la que pudimos presionar también. Juliano también en presión mejor que atrás, es otro jugador que atrás sufre. Coque atrás sufre, pues Coque mientras estuvimos presionando y era el eje de esa presión, el líder de esa presión y el que no tenía que correr porque iban Barrios y Llorente a la presión y Coque simplemente estaba detrás esperando la salida del rival o esperando a organizar y a recuperar el balón, mientras no tenía que hacer ese esfuerzo, estaba tan a gusto. Luego Coque cuando te metes atrás no es lo mismo. Barrios cuando te metes atrás no es lo mismo. Llorente cuando te metes atrás no es lo mismo. Por eso digo que había que haber mantenido la presión. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el que Nico ya no puede con el alma. Y de este 4-3-3 que habíamos montado, resulta que en un momento dado, en el minuto 76, y es previo al gol nuestro, son unos pocos minutos antes, pues entra Pubil. Entra Pubil por Nico. Entra Pubil y ¿qué es lo que pasa? Pues que empieza, aquí no queda muy claro, porque yo creo que Pubil se mete aquí empieza aquí como tercer central y el inglés va un poquito más hacia el lateral y queda esto así, pero no queda muy claro cuál es el papel de Pubil en este momento porque se incrusta en la defensa y Galán es el que se va más arriba. Lenglet está como de tercer central, se queda yo creo un poco asimétrico porque Galán sube y baja. Y aquí es lo que no queda muy claro, porque Nico está fuera ya, tanto Pubil como Lenormand como Lenglet no subían al ataque. Y entonces yo entiendo que lo que quería era mantener, después de la tarrascada que nos dio Salah, que tiró el tiro al poste, yo creo que quiso dejar uno más atrás porque estábamos defendiendo con 2 prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que hizo el equipo asimétrico, metió a Galán. No quedó muy claro el dibujo, pero yo creo que Galán estaba de absoluto carrilero y dejó a Molina más en banda de lateral, ¿no? Para ayudar un poquito, aunque Molina también subía al ataque. Y fue cuando vino el gol y meternos atrás. Y el meternos atrás, pues esa fue la clave de favorecerles a ellos para meter el tercero. Es lo que yo pienso. Aquí cada uno tiene su explicación, es que estaban muy cansados después del esfuerzo, es que nos metieron ellos atrás. Hay una serie de es que volvemos a que nos faltaban 6. Bueno, pero insisto, si durante 35 minutos ha sido capaz de ser superior al todopoderosísimo Liverpool, de empatarle un 2-0 y de presionar como un loco, pues ya no te digo que a lo mejor los últimos 10 minutos siguiéramos presionando como locos, dejando espacio a nuestras espaldas ya con el equipo cansado, pero sí que yo lo que habría hecho es darle más salida al balón. No despejar por despejar, no decir hemos robado el balón al borde del área, pues lo más lejos posible, patada a seguir y con 1 o como mucho 2 corriendo detrás de ese balón, ¿no? Ahí es donde creo que nos equivocamos y que yo creo que el equipo había demostrado que no son gilipollas y que podían haber seguido por lo menos intentando llegar arriba con 4 o 5 jugadores, amenazar al rival y que no se acomodaran en nuestra área durante 15 minutos. Que darle 15 minutos al Liverpool en nuestra área y tirando córner tras córner, para mí es mucha ventaja. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Insisto, no es todo malo, no es todo bueno, como han vendido algunos otros. Las carencias y las virtudes siguen siendo más o menos las mismas. Lo que pasa es que el partido se convierte en emotivo en el momento en el que te van ganando 2-0, que tú te vas para arriba y que de repente has empatado y ahí hay un flujo de emociones, de energía positiva, de qué bien lo estamos haciendo, que a mí en el momento en el que vi que nos metíamos atrás me dio un bajonazo en el minuto 81, porque lo veía venir y tengo los WhatsApps. La gente tiene mis WhatsApps. El que haya recibido un WhatsApp, si puede ponerlo en comentarios, que lo ponga, porque me van a pensar que yo o soy adivino o me estoy tirando un triple, pero es que yo lo dije en el minuto 81. No, por favor, no nos metamos atrás, que no sabemos. Y si nos metemos atrás, salir a la contra amenazando con 4, con 5 tíos para que ellos no puedan dejar gente arriba empadronada en nuestra área sin bajar, porque como nosotros no subimos, ellos no bajan. Claro. Pero bueno, son mis pedradas de entrenador, estas que, como dice el dicho, después de visto todo el mundo es listo, ¿no? A lo mejor si hubiera pasado esa jugada que quedaba un minuto, pues a lo mejor habíamos empatado y estábamos todos ahora aplaudiendo con las orejas, ¿no? Pero
yo probablemente hubiera dicho lo mismo, ¿no? Que hay que amenazar más y que con el 2-2, con un poquito de ambición, a lo mejor podíamos haber metido el tercero nosotros en vez de ellos. Pero eso nunca lo sabremos y eso son las pajas mentales que nos hacemos en los canales después de los partidos analizando, ¿no? Así que, bueno, pues el sabor más agri que dulce, porque por mucho que dejara unos buenos momentos en Atlético de Madrid, nos volvemos con la redonda cifra de 0 puntos y aunque no contábamos con estos 3 puntos, pues el habernos llevado uno era unos cimientos para que este equipo creciera fundamentales. O sea, teniendo en cuenta lo bueno que tiene el equipo y las cosas que estamos haciendo bien, con un cimiento en base a por lo menos haber obtenido un punto ayer era fundamental para coger esa confianza y seguir creciendo, ¿no? Y ahora yo creo que todavía habrá dudas por ahí y todavía habrá algunos jugadores que les cueste confiar en lo que hacen, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Lo siguiente es ir a visitar al Mallorca, un campo en el que tenemos sí o sí que sacar los 3 puntos porque ahí sí que pondríamos unos buenos cimientos para seguir adelante. Volver a perder o volver a fallar en Mallorca, eso sí que sería un traspiés tremendo. Así que, bueno, esperando el fin de semana y que vuelva a jugar otra vez nuestro Atlético de Madrid. Saludos a todos y Forza Atleti.